Bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy, como ya les había comentado, es el tema de relaciones entre variables. En relaciones entre variables, como igual ya sabemos, el día de hoy vamos a ver la competencia de la unidad que viene desde la unidad pasada. Esto no ha cambiado. Seguimos en la tercera unidad. La explicación del tema como tal y vamos a ver unos ejemplos y unos ejercicios. Recuerden que la competencia de la unidad, aunque parece que ya cambiamos de tema, seguimos en el mismo tema. Va a ser aplicar las técnicas de estadística inferencial, paramétrica y no paramétrica para dar respuestas a preguntas de investigación psicológica de manera clara y transparente siguiendo las recomendaciones más actuales de ciencia abierta y replicable. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ¿para qué nos va a servir las pruebas de relaciones entre variables? Bueno, la idea de estas pruebas es para saber si cuando una variable cambia, para saber si la otra variable también lo está haciendo. Es decir, si cuando una variable aumenta, otra también aumenta, o si cuando una variable disminuye, otra aumenta, ¿no? Es para saber a grandes rasgos si dos variables están variando de manera sistemática. Nada más hay que tener en cuenta que ese tipo de estudios y en general ninguna prueba estadística va a establecer causalidad. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle en unos minutos, pero no porque nosotros veamos que una variable se relaciona o se correlaciona con otra, quiere decir que esa va a ser la causa de una variable. ¿Ok? Entonces es muy importante porque suele ser un error muy frecuente pensar que una variable simplemente por el hecho de que cuando uno aumenta, la otra también aumenta, quiere decir que ya son causa-efecto. Eso hay que tener cuidado, no hay que pensar de esa manera. Hay muchas pruebas de relación entre variables. Está la correlación, las tablas de contingencia, la regresión lineal. Vamos a ver prácticamente todas en este curso. Regresión lineal lo vamos a ver quizás de una manera muy elemental, pero sí vamos a ver algunos elementos muy sencillos de regresión lineal, pero más adelante. Primero quiero que quede claro el concepto de correlación. Bien, entonces, ¿para qué sirve? Para saber si existe que cuando una variable cambia, la otra variable también está cambiando. Es decir, para saber si hay una variación sistemática con respecto a una variable con respecto a la otra. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En la pantalla que vemos a continuación. Vemos dos variables. Por una parte, tenemos la calificación de los alumnos en el examen de ingreso de psicología, que vendría siendo la línea naranja. Y tenemos la línea azul, lo que viene siendo un simulador o un examen simulador, ¿no? Y podemos ver que hay una variación sistemática, ¿no? Pareciera que los alumnos que salen más altos en el simulador suelen salir más altos en el EGEL. Y si salen bajos en el simulador, salen bajos en el EGEL. Entonces pareciera que hay una especie de concordancia entre lo que sacan en una variable, que sería el simulador, con lo que van a sacar en otra variable que vendría siendo el EGEL como tal. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de responder con una prueba de correlación. Si cuando una variable cambia, otra variable también no cambia, pero lo hacen de manera sistemática. ¿Ok? Y esa palabra tiene que quedar clara. ¿Por qué sistemática? Porque es como el ejemplo que vemos a continuación. Parece que cuando aumenta una, la otra aumenta y parece que si disminuye una, en este caso también parece que disminuye. ¿Ok? Entonces, muy importante eso. Es para saber si hay una relación sistemática entre dos variables. Ahora, no podemos aplicar cualquier correlación para cualquier tipo de variables. Todo esto va a depender de qué tipo de medición tenga yo, porque van a existir muchas correlaciones van a existir. Aquí vamos a ver las más básicas y cada una de ellas va a depender del nivel de medición que tengan mis variables, dependiendo de si es nominal, de si es ordinal o de si es intervalo o razón, va a ser el tipo de correlación que yo debería de elegir. ¿Ok? Lo vamos a ver un poquito más a detalle en unos minutitos, pero lo que quiero que se lleven con esta lámina es que si una de mis variables es nominal, eso me va a condicionar cierto tipo de correlación y si es intervalo o si es razón, me va a condicionar otro tipo de correlación. Luego tenemos un elemento muy importante que es que una correlación no implica una causalidad, que ahorita vamos a ver a continuación. ¿Por qué no implica causalidad? Porque el hecho de que dos variables varíen similarmente o quizás al revés, ¿no? Si cuando una aumenta, otra disminuye, eso no quiere decir que una variable vaya a causar la otra variable.
porque se puede dar lo que conocemos en estadística como correlaciones espurias, y ahorita vamos a ver dos ejemplos. ¿Qué son correlaciones espurias? Son dos variables que se correlacionan, pero no sabemos por qué, o sea, no hay una razón por la que se deberían de correlacionar. Y acá vemos el primer ejemplo, es, digamos que el presupuesto, ¿no?, que Estados Unidos se gasta en ciencia, espacio y tecnología, y cómo se correlaciona con el número de suicidios por ahorcamiento, estrangulación o sofocación. Sabemos que básicamente hay una correlación perfecta, ¿no? Mientras más gasta Estados Unidos presupuesto en estas áreas, más suicidios por ahorcamiento, estrangulación y sofocación suceden. Pero eso no quiere decir que el hecho de que Estados Unidos gaste más dinero en estas áreas va a aumentar el número de suicidios. O sea, simplemente son dos variables que están aumentando de manera sistemática. No sabemos cuál causa cuál, o si hay una tercera, cuarta o quinta variable que esté causando las dos, ¿ok? O mi favorito, el número de personas que se caen y se ahogan en una piscina con su correlación con el número de películas en las que aparece Nicolas Cage. O sea, el hecho de que Nicolas Cage aparezca en más películas en cierto año, eso no va a ocasionar que las personas se caigan y se ahoguen en una piscina. ¿Ok? Y esto lo que ilustra, como ya les había dicho, es que el hecho de que dos variables se correlacionen la una con la otra no quiere decir que una causa la otra. Simplemente quiere decir que están variando de manera sistemática una con respecto a la otra. ¿Ok? No quiere decir que una sea la causante o que una sea el efecto de la otra variable. Bien. Otro elemento que hay que tomar en cuenta para una correlación es que es una relación lineal la que existe. ¿Ok? Es una relación lineal entre las dos variables. ¿Qué es una relación lineal? Que puede ser modelada a través de una línea recta como vemos en pantalla. ¿Ok? Esta línea recta nos permite modelar los datos. Obviamente hay unos datos que se alejan más de esta línea recta, pero digamos que en promedio, si promediáramos todas las distancias, vamos a obtener la línea recta. ¿Ok? Esa es la idea de una relación lineal. Y eso es importante porque una relación lineal me va a decir qué tan fuerte es una correlación. A medida que se acerca al 1, implicaría que es una relación lineal totalmente perfecta, como en estos ejemplos. Y a medida que se aleja del 1, como en estos ejemplos, ¿no?, y que se va acercando al 0, quiere decir que está perdiendo la forma de una relación lineal, como que se van dispersando más los puntos. De tal manera que cuando tiene 0, los puntos están totalmente dispersos y no se aprecia ninguna forma en particular. Especial, no se aprecia una forma de una línea recta o algo que pueda ser modelado con una línea recta. Porque aunque acá en el punto 8 están dispersos, aún lo podemos modelar, ¿no? Podemos ver allá o apreciar cierta línea recta. Pero en el 0 no. Acá podría haber esta línea, pero también podría ser esta o esta o esta. Es decir, no hay como que un patrón cuando se acerca al 0. Y esto es importante y lo vamos a ver en unos segunditos, que cuando más se acerca el coeficiente de correlación al valor 1, independientemente del signo, más fuerte va a ser la correlación. Mientras más se acerca al 0, más débil va a ser la correlación entre las variables. ¿Ok? Ahora, es importante recalcar nuevamente que es una relación lineal porque mis datos pudiesen tener otro tipo de relación, pero que esa relación no sea una relación lineal, sino que tenga otra forma u otra figura u otra expresión algebraica. Mi coeficiente de correlación me va a dar 0 por el simple hecho de que no está siendo una línea recta. ¿Ok? Entonces nada más hay que tener cuidado con eso. Una correlación, mientras más se acerque a una línea recta, más fuerte va a ser esa correlación. ¿Ok? Y acá tenemos unos ejemplos como para que tengamos una idea de cómo interpretarlo. Fíjense que si es mayor a 5, su correlación va a ser fuerte y va a ser prácticamente una línea recta bastante bien definida. Moderada, si es de punto 3 a punto 5, se sigue viendo cierta tendencia, pero no está
tan clara como la anterior. Y débil va a ser de 0.1 a 0.3, que se sigue viendo una, ¿no? Pero mucho más dispersa que en la vez anterior. Y menor a 0.1 va a ser una correlación, digamos que no débil, incluso más que débil, sería una correlación trivial, ¿no? Donde no hay ninguna correlación entre las variables, básicamente. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos una correlación directamente proporcional. Una correlación directamente proporcional, nos referimos a ello cuando una variable aumenta y la otra también aumenta, ¿ok? Las dos variables, cuando una aumenta, la otra va a aumentar, vamos a decir que es directamente proporcional. O lo que es lo mismo que cuando una variable disminuye, la otra disminuya. Seguiría siendo directamente proporcional porque ambas variables están haciendo lo mismo. Cuando mi correlación es directamente proporcional, como en el ejemplo que vemos en pantalla o la gráfica que vemos en pantalla, la tendencia va a ser hacia arriba y mi coeficiente de correlación va a tener signo positivo. Acá no lo vemos, pero ya sabemos que cuando un número no tiene ningún signo es positivo. Entonces acá me dice 0.89. Según los elementos que vimos previamente, me voy a regresar un poquito, que me dice que mayor a 0.5 es fuerte, pues como acá es 0.89, es una correlación directamente proporcional y fuerte, porque es 0.89. Entonces acá de tal manera estamos viendo que cuando una variable aumenta, otra aumenta. Es decir, a medida que aumentan las horas de estudio, están aumentando las calificaciones de los alumnos. De tal manera que este alumno que estudia poco obtiene una calificación baja y este alumno que estudia más de 20 horas obtiene una calificación alta de más de 90. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería una relación al revés, donde una variable aumenta y otra variable disminuya? Pues es como la que tenemos a continuación. A ese tipo de variables les llamamos, perdón, de relaciones les llamamos inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cuando una variable aumenta, la otra variable lo que va a hacer es disminuir. Y le llamamos inversamente proporcional precisamente porque las variables hacen eso, lo contrario o lo inverso. Si una aumenta, lo inverso sería disminuir. ¿Ok? Sabemos que mi relación es inversamente proporcional cuando si en mi gráfica yo tengo una tendencia que es hacia abajo y cuando matemáticamente el coeficiente de correlación tiene signo negativo. Por eso también la conocemos como una relación negativa. La anterior la conocíamos como una relación positiva porque tenía signo positivo. Entonces, ya sea que le digan inversamente proporcional o correlación negativa, estamos hablando acerca de lo mismo. Y de la misma manera ocurría con el anterior, si era directamente proporcional o positiva, estábamos hablando de lo mismo. En nuestro ejemplo, estamos viendo que a medida que toman más cervezas, ¿no? La calificación disminuye, ¿no? Esta persona que toma poco, consume poca cerveza, tiene alta calificación. Esta persona que consume mucha cerveza tiene una muy baja calificación. ¿Ok? ¿Qué pasa si no hay ninguna relación? Va a pasar lo que vemos en el ejemplo de a continuación. En este ejemplo, lo que podemos ver es que no hay una relación lineal. No hay una relación lineal y el hecho de que una variable aumenta no está afectando a la otra variable. Sabemos que no hay una correlación cuando mi coeficiente de correlación, independientemente del signo, es muy cercano a cero. ¿Ok? Es muy cercano a cero. Entonces no podemos trazar una línea o más bien virtualmente cualquier línea la podemos trazar hacia cualquier dirección. Entonces no hay una tendencia definida o clara en mis datos. ¿Ok? El ejemplo que vemos acá sería similar. Acá tenemos la correlación que hay entre tu calificación con el tamaño de tu dedo pulgar. O sea, evidentemente no hay una correlación. El hecho de porque tu pulgar sea más grande no quiere decir que vas a sacar una mayor calificación. ¿Ok? Bien. Entonces, nada más para finalizar esta parte, es que sí puede existir una relación, pero que no sea modelable de manera lineal y eso es muy importante. ¿Ok? Como en el ejemplo que vemos a continuación.
Dice, aunque la memoria está relacionada con la edad de una forma sistemática y uno podría predecir cuánto recuerda una persona conociendo su edad, el coeficiente de correlación sería muy bajo porque no es una relación lineal. Acá estamos viendo una relación curvilínea. ¿Ok? Y acá sería modelado a través de otra ecuación matemática y no sería la de una ¿cómo se llama? No sería la ecuación matemática de una línea recta. ¿Ok? Sería, en este caso, de un polinomio, ¿no? O sea, no sería una línea recta como tal, la ecuación que vimos no en primaria, en prepa. ¿Ok? Bien. Entonces, nada más para finalizar y para cerrar esta parte, ¿cómo interpretamos una correlación? En una correlación, chicos, ustedes van a interpretar dos veces. Van a interpretar por una parte la fuerza y por otra parte la dirección de la correlación. La fuerza se los va a dar qué tan cercano es hacia el 1, independientemente del signo. Fíjense que mientras más se acerca al 1, más fuerte es, ¿no? Y esa es la que habíamos dicho. De punto 10 a 0, prácticamente la correlación es nula o trivial. De punto 10 a punto 30 es débil, de punto 30 a punto 50 es moderada y mayor a punto 50 lo podríamos considerar como fuerte o grande. La dirección me lo va a dar el signo. Si son signos positivos, va a ser directamente proporcional, quiere decir que las dos variables hacen lo mismo. Y si es signo negativo, va a ser inversamente proporcional y quiere decir que las dos variables hacen lo inverso. ¿Ok? Bien. Entonces, acá tenemos unos ejemplos nada más para que veamos. Fíjense que en el cuadrante A, en la parte A, dice que tenemos una relación directamente proporcional y prácticamente perfecta. Es decir, a medida que aumenta la variable X, esta variable, aumenta la variable Y, esta variable, ¿no? Y tenemos una línea recta así totalmente perfecta y por eso el coeficiente de correlación es más 1 o 1 positivo porque es una correlación perfecta. Luego tenemos en el cuadrante o la gráfica B, tenemos una relación inversamente proporcional y perfecta, porque a medida que aumenta X, Y lo que va a hacer es disminuir. Y es esta que tenemos acá. En la C, perdón, y por eso el coeficiente de correlación es menos 1, porque es una correlación inversa y perfecta. En la C tenemos una relación directamente proporcional y fuerte, directamente proporcional porque tiene signo positivo, por lo tanto tiene una tendencia creciente, pero además es fuerte porque aunque no es una línea recta exactamente perfecta, pues es bastante modelable a partir de una línea recta. ¿Ok? Podemos ver claramente la tendencia y por lo tanto va a tener una correlación fuerte porque el coeficiente de correlación es de 0.60, es decir, mayor a 0.5 como habíamos visto. Y en el cuadrante D tenemos lo mismo, nada más que inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque tiene signo, bueno, acá no se ve, pero debería tener un signo negativo, acá hay un errorcito. Y tenemos que tiene una tendencia decreciente hacia abajo y fuerte, que es mayor a 0.5. ¿Ok? Ok. Lo que acabamos de ver antes de pasar a otro punto es lo que vamos a conocer como la correlación de Pearson. ¿Ok? Correlación de Pearson. Así como el aeropuerto de Toronto, el aeropuerto Pearson. Por lo mismo va a ser acá. Va a ser el coeficiente de correlación de Pearson. Ese lo creó un matemático llamado Carl Pearson. Y Pearson creó toda una fórmula para calcular el coeficiente de correlación. No voy a ahondar mucho en el coeficiente de correlación de Pearson porque no tiene mucha importancia. Nada más voy a ilustrar algunos elementos de su fórmula, pero no se la tienen que aprender ni va a venir en el examen. Nada más para que aprendamos o podamos entender ciertos elementos. El coeficiente de correlación de Pearson se basa en una fórmula matemática ya conocida que le conocemos como covarianza. La covarianza lo que va a hacer es que tienes las diferencias que hay de una variable con respecto a su promedio. Vamos a decir que esta variable es X.
Y la diferencia que hay de otra variable, vamos a decirle variable y, con respecto al promedio de esta otra variable. ¿Ok? Y esto es lo que es la covarianza. ¿Ok? Pearson dijo, la covarianza cambia mucho y no es interpretable fácilmente porque va a depender de tus unidades de medida. Es decir, si esto está en peso y esto está en kilogramos y esto está en metros, tu covarianza va a estar en una medida de kilogramos por metros y como que va a ser complicado de entender. Pearson lo que hizo, dijo, es que vamos a eliminar las unidades de medida y lo único que hizo Pearson para volverlo una correlación es dividirlo entre la desviación estándar de la variable X y la desviación estándar de la variable Y. Y las unidades de medida simplemente se omiten, desaparecen, se cancelan. De tal manera que ahora vamos a tener un estadístico que va a ir de -1 hasta 1 y va a pasar exactamente por el 0 cuando no hay ninguna correlación. Ahora, ¿por qué estoy ilustrando eso? Sé que puede decir, maestro, son muchas fórmulas para las 7 de la mañana. ¿Qué tiene de importancia eso si no va a venir en el examen? Importa en el sentido de que, fíjense en esto. Acá estoy utilizando el promedio y acá estoy utilizando desviaciones estándar. ¿Se acuerdan a partir de qué nivel de medición es adecuado utilizar el promedio y la desviación estándar? A ver. ¿A partir de qué nivel de medición? Nada. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Es que no escuché muy bien. Sí, claro. ¿A partir de qué nivel de medición yo puedo hacer uso de el promedio y la desviación estándar? Nominal, ordinal, intervalo o razón. De la ordinal, ¿no? No, a partir de intervalo, ¿ok? Tienen que ser totalmente numéricas mis variables, ¿ok? Para que yo le pueda sacar un promedio o una desviación estándar, necesito que mis variables sean numéricas, ¿ok? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque entonces, voy a quitar esto ya, quiere decir que la correlación de Pearson por la misma fórmula ya me está diciendo que mis variables, para que yo la pueda aplicar este estadístico, tienen que ser variables de nivel intervalo o de nivel de razón. De otra manera, dado que las otras variables nominal u ordinal no son numéricas, no pudiese aplicar Pearson. ¿Ok? Bien. Obviamente eso nos crea un problema, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos variables tipo Likert, como somos los psicólogos, u otras variables que sean de tipo ordinal, ¿no? Como lo mejor que es un nivel de depresión que puede ser leve, moderado, severo. Entonces, ¿cómo puedo yo correlacionar esa variable cuando sé que no es ordinal? Perdón, cuando sé que no es intervalo, sino que es ordinal. Bien. Pues lo mismo se preguntó un psicólogo llamado Charles Spearman, y él lo que hizo es crear esta fórmula que vemos en pantalla. Insisto, las fórmulas no van a salir en clase nada más, perdón, en el examen. Nada más es para ilustrar algunos puntos, ¿ok? Él creó esta fórmula. Y él dijo, mira, sería interesante que el coeficiente de correlación que creó Pearson lo podamos utilizar a variables de tipo ordinal como los que utilizamos frecuentemente en psicología. Entonces, él creó esta fórmula para aplicar el coeficiente de correlación de Pearson, pero para variables ordinales. ¿Ok? ¿Qué es lo que hizo Spearman? Spearman lo único que hizo es utilizar la transformación por rangos que vimos en la clase pasada. Es decir, en vez de utilizar los datos reales, tomó su orden de los datos y aplicó el coeficiente de correlación de Spearman a la transformación por rangos de las variables, que es lo que habíamos dicho desde la clase pasada. ¿Ok? Ahora,
Lo único que hizo Spearman es que acuérdense que él lo hizo el siglo pasado, inicios del siglo pasado, donde no teníamos los métodos computacionales tan sofisticados que tenemos ahora. No había computadoras y las calculadoras incluso eran muy elementales, ¿no? Entonces todo había que hacerlo a mano. Entonces él lo que hizo es simplificar la fórmula, esa es la fórmula que vemos acá, para que sea más sencillo la transformación por rangos y esa transformación aplicarle una fórmula que te dé un equivalente matemáticamente hablando a la aplicación de la correlación de Pearson a la transformación por rangos. Entonces, él simplificó esa fórmula y por eso esa fórmula lleva su nombre. Y así vamos a verlo con muchas de las pruebas no paramétricas que tienen así como que apellidos raros, pero tienen esos apellidos raros porque se los debemos a las personas que simplificaron las fórmulas para poder calcularlo. Si bien en la actualidad ya lo podemos hacer de manera rápida y sencilla a través del software, aún conservamos los nombres de estas personas que diseñaron las pruebas para realizar el equivalente no paramétrico de las pruebas paramétricas. De manera simultánea, un bioestadístico llamado o apellidado Kendall llegó a una fórmula relativamente similar. No es exactamente igual. Matemáticamente son equivalentes, pero si podemos ver, no son iguales en la fórmula. Y eso está probando lo que se conoce como concordancia. ¿Ok? Concordancia entre evaluadores. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer con esta concordancia, usualmente lo solemos reservar cuando, eh, cuando tengo dos personas que van a evaluar utilizando el mismo puntaje, ¿no? Por ejemplo, que yo evalúe del 1 al 5, que también les fue en clase o les ha ido en la materia, y que un segundo maestro evalúe del 1 al 5 a los mismos alumnos. Como es la misma escala del 1 al 5 para los dos, y estamos hablando de las mismas personas, realmente lo que estamos viendo es si hay concordancia entre los evaluadores y por eso la prueba de Kendall lo solemos reservar para concordancias y no va a ser muy usual que lo vean en estadística o en artículos. Generalmente van a ver más las de Spearman, pero si lo llegan a ver, sepan que son simplemente equivalentes. ¿Ok? Bien. Voy a regresarme. Entonces, la correlación de Spearman y la de Kendall, acá la podemos obtener para variables que son de tipo ordinal. Porque como ya van a utilizar la transformación por rangos, pues la transformación por rangos yo lo puedo hacer a partir de que mis variables ya tienen un orden que me permiten ordenarlos y tomar su respectivo orden en vez del valor. ¿Ok? Entonces, como una breve síntesis, la correlación de Pearson es para variables que son intervalo razón. Por ejemplo, calificaciones, puntuaciones de escala, en un examen, etcétera. Mientras que la correlación de Spearman, perdón, son para variables a nivel ordinal. Y como ejemplo tenemos el nivel educativo, que es primaria, secundaria, bachillerato, un ítem tipo Likert, ¿no? Versus otro tipo Likert. Por ejemplo, algunos de ustedes utilizaron salir en la pandemia con una variable ordinal, ¿no? Es decir, salgo todos los días, salgo una vez por semana, salgo una vez cada mes, nunca he salido. Eso sería una variable ordinal. Entonces, si ustedes quisieran correlacionar este tipo de variable con otra variable, bien sea numérica o ordinal, tendrían que utilizar la correlación de Spearman. ¿Ok? Hay otro tipo de pruebas que vamos a verlo más adelante, pero lo vamos a ver un poco más adelante porque tiene sus propias complicaciones, que son los coeficientes de contingencia, que provienen de una prueba llamada G cuadrada y que la vamos a utilizar para variables nominales, es decir, cuando mis variables son totalmente etiquetas. Aquí nada más hay que recordar que no tienen números negativos. Ahorita después cuando veamos esta prueba vamos a ver por qué no tienen números negativos, ¿ok? Ahora, ¿qué hipótesis se está probando una correlación? Y acá es donde se complica un poquito. ¿Ok? Como hipótesis de una correlación tenemos que hay dos hipótesis. Siempre toda prueba estadística va a tener dos hipótesis. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, como vimos en la clase pasada. En la nula me está diciendo que no existe una correlación entre la variable X y Y. Y recuerden que siempre vamos a partir de que la nula es verdad. ¿Ok?
Y todo va a girar en torno a si acepto o rechazo la hipótesis nula. Y la alternativa que me dice que existe una correlación o una relación positiva o negativa o bien directa o inversamente proporcional entre la variable X y la variable Y. En la práctica, realmente, si bien nosotros aceptamos la nula como real, en la práctica lo que deseamos probar como investigadores generalmente es la hipótesis alternativa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos simbolizar estas hipótesis a través de una fórmula o a través de una simbología matemática? Es lo que vemos en pantalla. Aquí está mal la fórmula, debe decir HA, no H0. HA porque es la hipótesis alternativa. ¿Ok? En la primera, que es la hipótesis nula, fíjense, dice ρ de X y Y es igual a 0. ¿Por qué ρ? Porque ρ es el coeficiente de correlación. Entonces, el coeficiente de correlación de la variable X y la variable Y es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque, me voy a regresar un poco, si recordamos un poquito, cuando el coeficiente de correlación da 0, la correlación es nula. Entonces, esta hipótesis me está diciendo que si el coeficiente de correlación es igual a 0, quiere decir que la relación entre la variable X y Y es nula. Es decir, no hay una correlación entre X y Y. Por eso acá lo iguala a 0. Para la hipótesis alternativa tenemos tres opciones. Que sea diferente de 0, que indicaría que está en algún lado de ese continuo que acabamos de ver y que por lo tanto significa que va a haber una correlación. ¿Cuál es? No lo sé, pero hay una correlación. ¿Ok? Acá es cuando desconozco cómo va a ser esa correlación. Y luego tenemos otras dos. Que sea mayor que 0, y eso implicaría que es una relación positiva o directamente proporcional. ¿Por qué? Porque todo número positivo es mayor que 0. 1 es mayor que 0, 2 es mayor que 0, etc. Entonces, si está en el polo positivo de la línea recta, va a ser directamente proporcional. Y si es menor que 0, va a ser una relación negativa o inversamente proporcional. ¿Por qué inversamente proporcional? Porque todo número inferior a 0 va a ser un número negativo. Menos 1, menos 0.5, y eso implicaría que es una correlación negativa o inversamente proporcional. ¿Ok? En la práctica, yo esperaría que ustedes planteen su hipótesis alternativa a alguna de estas, ¿no? En la medida de los posibles, yo les voy a pedir que planteen su hipótesis lo más similar posible a la relación que esperan. Es decir, si ustedes esperan que a medida que aumente la edad salgan menos las personas, pues va a ser inversamente proporcional. O bien que a medida que aumente los días de confinamiento, ustedes esperan que aumenten los síntomas de ansiedad, pues va a ser positiva. ¿Ok? Y solamente resolvemos la primera cuando realmente de verdad no sabemos qué esperar. ¿Ok? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Sé que es complicado, pero a lo mejor cuando veamos ahorita los ejemplos va a quedar un poquito más claro. Todo bien, profe. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa cuando todas mis variables son cualitativas? Es decir, son nominales, son etiquetas. Allá vamos a utilizar algo que se va a llamar, bueno, tenemos no dos pruebas, en realidad tenemos una prueba, pero una proviene de la otra, pero estas dos pruebas las vamos a utilizar en contextos diferentes y es importante tomar en cuenta el diseño, ¿ok? Una es la G cuadrada, que probablemente la hayan leído o hayan escuchado o algún maestro lo haya mencionado, y la otra es el coeficiente de contingencia. Ahora, ¿por qué digo que hay que tener cuidado con el diseño? Porque G cuadrada técnicamente la reservamos para preguntas de diferencias entre grupos, que no es el caso, que lo vamos a ver más adelante. Y el coeficiente de contingencia, ese sí la reservamos para preguntas de relación o de asociación entre variables. Entonces, esa es la que veríamos el día de hoy. Pero vamos a entender cuándo se utiliza G cuadrada y cuándo se utiliza coeficiente de contingencia. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver si queremos saber si existen diferencias o relación entre el sexo, ser hombre o ser mujer, y si la persona hace o no hace deporte. De antemano, fíjense que la variable es nominal. ¿Por qué?
Porque el sexo son dos etiquetas, hombre o mujer, y deporte también son dos etiquetas, hace o no hace deporte. ¿Ok? Por lo tanto, no puedo utilizar Pearson, no puedo utilizar Spearman, no puedo utilizar Kendall, porque las dos son nominales. Ni es numérica, ni las puedo ordenar. ¿Ok? Entonces me iría con G cuadrada o coeficiente de contingencia. Ahora, si mi pregunta de investigación es, ¿existen diferencias en la proporción de deportes según el sexo? Como mi pregunta implica una diferencia, yo me iría en la G cuadrada, porque me está pidiendo una comparación de grupos. Pero si mi pregunta fuese si existe relación entre el sexo y el hacer o no deporte, yo me iría con coeficiente de contingencia porque mi pregunta es de asociación o de relación entre variables. ¿Ok? Fíjense, mismos datos, diferente pregunta y por lo tanto diferente técnica estadística que voy a aplicar. Aquí la clave va a estar en la pregunta de investigación. Ahora, ¿cómo sería la hipótesis? La hipótesis sería más o menos similar a esta. ¿Ok? La hipótesis nula sería similar a esta. Es decir, estaría diciendo que tanto, no importa si eres hombre o si eres mujer, la proporción de hacer deporte va a ser más o menos similar entre los dos. Es decir, no hay diferencias o no hay relación entre ser hombre o ser mujer con respecto a la proporción de los que hacen deporte. Y la conclusión, si la llegara a aceptar, sería es que hacer o no deporte es independiente del sexo. O sea, todos van a hacer el mismo porcentaje de deporte independientemente del sexo que tengas. Esa sería la nula. La alternativa sería más o menos así. Fíjense que en la alternativa aquí visualmente lo pongo para que sea un poco más sencillo de interpretar. Es que parece que sí importa, ¿no? Parece que los hombres hacen menos deporte que las mujeres. Entonces, sí hay una diferencia en la proporción o en el porcentaje. Entonces, la alternativa es que sí existen diferencias o sí existe una relación. Y la conclusión sería que hacer o no deporte sí depende del sexo. Es decir, la cantidad de deporte que tú vas a hacer sí va a depender de si eres hombre o de si eres mujer. Entonces, nada más acá quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de una asociación entre variables nominales, ya no hablamos de una correlación, vamos a hablar acerca de una independencia o dependencia entre las variables. ¿Ok? Bueno, no voy a ahondar mucho en esto, lo voy a ver nada más de pasadita, pero para que sepan que hay una base matemática de todo esto. Todo esto, la G cuadrada, se basa en un principio que se llama el principio multiplicativo de la probabilidad, que ustedes vieron en prepa, que te dice que si dos eventos son independientes, la probabilidad de que ocurran de manera conjunta es igual al producto de sus probabilidades. ¿Ok? Es decir, la probabilidad de que se dé esta parte en rosado es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B, siempre y cuando estos eventos sean independientes. Ejemplo, o nada más para que lo entendamos. Tenemos la probabilidad de ser hombre, que son 70 hombres de 188 personas en total. Tenemos la probabilidad que es 0.37. Y la probabilidad de ser mujer son 118 mujeres de las 188 personas, que es 0.63. Pero luego también tenemos la probabilidad de que hagas deporte o que no hagas deporte. La probabilidad de que sí hagas deporte es de 89 de 188 y que no hagas deportes de 99 de 188. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un hombre no haga deporte? Bueno, la probabilidad de que un hombre no haga deporte, es decir, hombre no haga deporte, es esta celda en particular. Si fuese un evento independiente, sería igual a la probabilidad de ser hombre, es decir, esta, por la probabilidad de hacer deporte. Bueno, en este ejemplo puse no hacer reporte, que sería esta, ¿no? No hacer reporte. Si al multiplicar estos dos me da esta probabilidad, que sería 42 entre 188, serían eventos independientes. Si no me da, serían eventos dependientes. ¿Ok? Hay toda una relación matemática a partir de eso, a partir de cual donde se señala la G cuadrada. No voy a ahondar mucho en esto. ¿Ok? Pero a grandes rasgos tiene su razón de ser
por qué trabajamos con los conteos y las celdas y por qué es importante o por qué es factible cuando son variables nominales. ¿Por qué son factibles cuando son variables nominales? Porque vemos los conteos en cada etiqueta. ¿Ok? Y eso lo va a hacer más sencillo de hacer para variables nominales. Bien, acabamos de ver un ejemplo muy sencillo cuando tengo dos variables nominales y ambas variables nominales tienen dos etiquetas, hombre o mujer, o hace no hace report. A ese le vamos a llamar una G cuadrada o una tabla de contingencia de 2×2, como ya hemos visto. Cuando son más, le vamos a señalar como es una G cuadrada o una tabla de contingencia de R por C, porque hay muchas categorías de renglones y muchas categorías de columnas. Es igualito a la G cuadrada de 2×2, nada más que se extiende el modelo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el coeficiente de contingencia? Ese es el coeficiente de contingencia. ¿Ok? Esa es la fórmula. Y fíjense que a partir de esa fórmula se calcula a partir de la G cuadrada. G cuadrada entre n por k menos 1 y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Ahora, a muchos matemáticos no les gusta el coeficiente de contingencia porque dice con la G cuadrada ya sabes si hay asociación entre variables. Y si te sale significativa G cuadrada, obviamente va a salir significativo el coeficiente de contingencia. ¿Por qué? Porque la fórmula tiene la G cuadrada. Entonces, si esta salió significativa, va a salir significativo el coeficiente de contingencia porque se calcula a partir de la otra. Ahora, el coeficiente de contingencia sí te va a dar información que no te está dando G cuadrada. G cuadrada, digamos que no tiene límite. Entonces, no tiene límite, puede ir de 0 a más infinito. ¿Y qué grande es una G cuadrada? No lo sé porque no tiene un punto de corte o no tiene una interpretación a partir de su magnitud. En cambio, un coeficiente de contingencia sí va a ir de 0 a 1 y eso lo podemos interpretar igualito a una correlación. Si es 0.3 a 0.5 es moderada, si es de 0.5 más es fuerte, si es de 0.1 a 0.3 es débil. Allá sí lo podemos interpretar. No tiene signos negativos porque acá no hay un orden. No sabemos si una variable disminuye o aumenta, solo son etiquetas. Por eso el coeficiente de contingencia no va a tener la parte negativa de la correlación. Entonces, en resumen, nosotros vamos a ver en una correlación o en una prueba de asociación la fuerza y en algunas ocasiones, cuando es una correlación, la dirección de una variable. ¿Ok? ¿Cómo saber qué prueba elegir? Y esa es pregunta de examen. Esa es muy importante. Va a depender de mis dos variables. Si tengo, ¿qué es lo que me va a dar la pauta? El nivel de medición más débil de mis variables. ¿Ok? Si las dos son intervalo razón, Pearson, porque en las dos puedo sacar promedios y desviaciones estándar. ¿Ok? Si una es intervalo razón, pero la otra es ordinal, como ordinal es el que tiene el menor nivel de medición, me voy directo a Spearman o Kendall. Porque esta la puedo ordenar y esta también la puedo ordenar. Si las dos son ordinales, mejor, porque acá directamente me voy a Spearman o Kendall. Si una es ordinal y otra es nominal, como nominal tiene el menor nivel de medición, me voy a coeficiente de contingencia. Si las dos son nominales, qué bueno, directo al coeficiente de contingencia. Y si una es nominal y otra intervalo razón, es una que se llama biserial o biserial puntual, que no vamos a ver en clase, pero que es una específica para este tipo de dos variables. ¿Ok? Esto me va a dar la pauta de qué tipo de prueba utilizar. Algunos ejemplos. Ok. Vamos a ver este ejemplo y el otro ejemplo lo vamos a hacer con más calma en la siguiente clase. ¿Ok? Dice, un psicólogo piensa que existe una relación entre el nivel de envidia que siente una persona y el hecho de percibir como injusticia ciertas situaciones de la vida. Para ello realizó dos preguntas tipo Likert que van de 1 totalmente en desacuerdo a 5 totalmente de acuerdo a 65 participantes, en donde exploraba qué tanta envidia sentían y qué visión tienen sobre las situaciones de injusticia. De acuerdo con los datos obtenidos que vemos a continuación. La pregunta es si existen relaciones entre variables. Ahora,
Cuando hagamos este tipo de ejercicios, chicos, yo les voy a pedir que hagan varios elementos. Entonces, aprovecho el primero para hacerlo con ustedes, pero les voy a pedir que saquen 5 elementos. Primero, que me digan la pregunta de investigación. Perdón, las variables, ¿ok? Variables. En este caso, las variables son dos, la envidia y la percepción de injusticia, y a qué nivel de medición están esas dos variables. En este ejemplo en particular, como las dos las miden a partir de una Likert, pues las dos van a ser de nivel ordinal, ¿ok? El siguiente elemento que les voy a pedir es la pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación entre la envidia y la percepción de injusticia? Ahora, para que su pregunta de investigación esté clara y bien hecha, chicos y chicas, tiene que tener, primero, tienen que empezar con la palabra cuál, y segundo, tiene que tener las dos variables en la pregunta. Acá está envidia y acá está la percepción de injusticia. ¿Ok? Tercero, tienen que decirme cuál es la hipótesis. Y acá es cuál es el resultado que esperan encontrar. Al igual que en la anterior, para que su hipótesis esté bien, tienen que verse reflejadas las dos variables. Acá está envidia y acá está percepción de injusticia. Y decirme qué es lo que esperan. Pues acá lo que esperamos es que la envidia tenga una relación directamente proporcional con la percepción de injusticia. Más percepción de injusticia, más envidia. ¿Ok? Y por último, que me digan qué prueba es la que deben de aplicar. ¿Y por qué? En este ejemplo en particular sería la correlación de Spearman. ¿Por qué? Primero, porque aunque yo tengo una muestra grande que es de 65 personas, como mis variables son ordinales, yo me voy directamente a una prueba no paramétrica y en este caso sería la correlación de Spearman. ¿Ok? Entonces, en todos los ejemplos que veamos de aquí a que terminemos de ver todas las pruebas estadísticas, yo les voy a pedir estos 4 elementos. Las variables y su nivel de medición, la pregunta de investigación, la hipótesis y la prueba que deben de aplicar, justificando por qué. Posteriormente que ustedes hagan eso, vamos a ver entonces el resultado de la prueba. Aquí tenemos el resultado. Tenemos la correlación entre la envidia y la percepción de injusticia. Tenemos aquí la correlación y tenemos su significancia. Ahora, ojo, aquí lo primero que voy a interpretar es la significancia. Siempre, siempre la significancia. ¿Ok? Y recuerden que eso lo voy a comparar con mi alfa. Como no me dieron alfa en este ejercicio, yo asumo que mi alfa es de 0.05. Y recordemos las hipótesis. La hipótesis nula es que la correlación entre la envidia y la injusticia es igual a 0, es decir, no hay una correlación entre las dos. Y la alternativa es que la correlación entre la envidia y la injusticia es que es mayor que 0 porque es directamente proporcional. ¿Ok? Entonces, aquí el nivel de significancia, ¿cómo es con respecto al alfa? ¿Es mayor o menor? Menor. Menor, muy bien, exactamente, Pamela. Y entonces, ¿con qué hipótesis me quedo? ¿Con la nula o con la alternativa? Alternativa, ¿no? Exactamente, Fernanda, con alternativa. Y la alternativa me decía que sí hay una correlación entre las variables. Perfecto. Entonces yo ya sé que entre la envidia y la percepción de injusticia hay una correlación. Ahora, ¿cómo es esa correlación? Ahora entonces sí interpreto el coeficiente de correlación. ¿Cómo? Viendo qué tan cercano es a 1 para ver la fuerza y 2, el signo para saber la dirección. Entonces, ¿qué tan cercano es a 1? ¿Es débil, moderada o fuerte según lo que nos está dando? Débil. Cuidado, es moderada. Me voy a regresar un poquito. Y cuando es de 0.3 a 0.5 es moderada. Débil es de 0.10 a 0.30 y fuerte es mayor a 0.5. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo que estábamos viendo, es 0.374. Sería moderada. ¿Y cómo es su fuerza, perdón, su dirección? ¿Es directamente proporcional o inversamente proporcional?
Directamente. Directamente proporcional, exactamente, Monse. ¿Por qué? Porque tiene signo positivo. No se ve, pero sabemos que a los signos positivos no les ponemos el signo. Entonces, si no tiene signo es que es directamente proporcional porque es positivo. ¿Ok? Ahora, ojo, antes de pasar a la interpretación totalmente correcta, fíjense que yo hice dos pasos. Primero interpreté la significancia para saber con qué hipótesis me quedo, porque si yo me quedara con anula, eso ya no tiene caso interpretarlo. ¿Ok? Esto solo tiene caso interpretarlo si me quedo con alternativa, como en el ejemplo que acabamos de hacer. ¿Ok? Nada más tengan cuidado con eso. Entonces, primero, para toda prueba estadística, chicos y chicas, siempre primero es interpretar la significancia. Siempre. ¿Ok? Sin excepción. Bien. Dicho esto, ya sé que es una relación directamente proporcional y fuerte. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de estas cuatro opciones sería la interpretación correcta de mi coeficiente de correlación? Sería A de Ave María, la envidia no se relaciona con la percepción de injusticia. B de bendiciones, a mayor percepción de injusticia, mayor envidia. C de Cristo, a mayor percepción de injusticia, menor envidia. O D de Diosito, ninguna de las anteriores. Es La la B. B, ¿no? Es la D. B, correcto, exactamente. ¿Ok? B de bendiciones. A mayor percepción de injusticia, mayor envidia. Como que queda un poquito más claro, ¿no? Con el ejemplo. No está tan complicado. Pero tampoco es tan sencillo. Tenemos que hacer varios pasos. Y por eso quiero hacer varios ejemplos con ustedes. ¿Ok? Bien. Queda un ejemplo más, pero no lo vamos a hacer porque pues ya quedan nada más 15 minutos para terminar la clase. Pero les dejo el ejemplo, ¿ok? Para que tomen una captura rápidamente. Pero de todas formas voy a subir las diapositivas a Brightspace, como siempre. Y de allá pueden sacar el ejemplo. Quiero que lo lean, nada más que lo lean con tiempo, con calma. Y la siguiente clase vamos a hacer estos dos ejercicios. Falta este y uno más. ¿Ok? Entonces, en la siguiente clase ya ustedes van a hacer estos ejercicios. Nada más quiero que lean el planteamiento, tomen captura del planteamiento, porque con este ejercicio vamos a empezar la siguiente clase. ¿Ok? Y luego vamos a ver unos ejemplos de cómo se reporta en artículos para que cuando ustedes hagan su proyecto. Y posteriormente, la siguiente clase, vamos a ver, el siguiente viernes, veremos cómo se hace en el software Jamovi, cómo yo hago una correlación en mi base de datos a partir de el software estadístico. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que no le ha quedado claro de esto?